Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karina Alvarado Villaverde, jefa de la Oficina Regional del Indecopi Junín. En colaboración con el Centro de Emprendimiento Continental, hoy vamos a ver la diferencia entre patentes, marcas y derechos de autor. La propiedad intelectual, como ya habíamos mencionado, está subdividida entre los derechos de autor, las patentes y, en este caso, las marcas. ¿Cuál es básicamente la diferencia entre cada uno de estos tres aspectos de la propiedad intelectual? En principio, las patentes que protegen los productos o, en este caso, los procesos, ¿no? ¿Cuánto tiempo se protegen? Pueden ser por 20 años o 10 años, dependiendo. 20 años las patentes de invención y 10 años los modelos de utilidad. ¿Este registro es renovable? No. ¿Qué quiere decir? Una vez transcurrido el tiempo, el derecho caduca y pasa al dominio público. El ámbito de su protección es territorial, dentro de nuestro territorio peruano. ¿Es obligatorio su registro? No. Pero en este caso, para el registro te permite generar el derecho de protección, sí. ¿Qué quiere decir? Si yo desarrollo una patente, ya sea en este caso un invento, ya sea una invención, un modelo de utilidad, si no lo registro en el Indecopi, no voy a obtener esa protección. Una vez que el registre, ahí sí. Ahora, cuando hablamos del derecho de marcas, estamos viendo ahí algunos ejemplos. ¿Qué es lo que protege? En sí, lo que se protege con las marcas son los signos distintivos. ¿Por cuánto tiempo? 10 años. ¿Son renovables este tiempo? Sí. O sea, una vez transcurridos los 10 años, puedo renovar de manera indeterminada en el tiempo por 10 años más, ¿no? ¿Cuál es el ámbito de protección? Territorial. ¿Qué quiere decir? Mi marca se protege en el territorio peruano. ¿Es obligatorio su registro? No. Pero si quiero su protección del Indecopi, tengo que registrarla. Es decir, ¿el registro para gozar de protección es necesario? Sí. Ahora, cuando hablamos de los derechos de autor, estamos viendo lo siguiente. ¿Qué protege el derecho de autor? Como ya habíamos mencionado, las obras. Pueden ser obras literarias y obras no literarias. Las obras no literarias son en este caso obras artísticas, teatrales, audiovisuales y demás. Ahora, ¿cuánto tiempo protege? Protege toda la vida del autor, es decir, hasta que el autor fallezca, más 70 años luego de su fallecimiento. ¿Qué quiere decir? 70 años posteriores a mi muerte, mis herederos pueden seguir cobrando las regalías por mis obras. Ahora, ¿este registro es renovable? ¿Esta protección es renovable? No. Es decir, una vez que transcurre la vida del autor más los 70 años, ya pasa al dominio público las obras. No necesitamos pedir ninguna autorización. Entonces, ahora, el ámbito de protección es universal. ¿Qué quiere decir? Mi derecho de autor no solo se protege en el Estado peruano, sino a nivel internacional. ¿Eso en mérito a qué? Al convenio de Berna. Ahora, ¿es obligatorio el registro? No. ¿El registro para gozar de protección es necesario? Tampoco. ¿Qué quiere decir? Yo soy autor desde el momento en que genero mi obra. Si el día de hoy termino de pintar un cuadro o realizar una escultura o escribir un libro, desde ese momento ya soy autor y tengo los derechos y la protección ganados. El resumen, para que puedan hacer un cuadro comparativo con todo lo que he mencionado, es el siguiente, ¿no? Las patentes, las marcas y los derechos de autor, que protegen cada uno de ellos: inventos, que son procesos o productos; signos distintivos, obras. ¿Por cuánto protegen? 10 y 20 años, 10 años, toda la vida del autor más 70 años. Si son renovables, las patentes no, las marcas sí y los derechos de autor no. La protección en el ámbito territorial son de las patentes y las marcas, más de los derechos de autor es universal. ¿Es obligatorio el registro?
en ninguno es obligatorio, pero para la protección es necesario su registro tanto en patentes como en marcas. En derechos de autor, no. Muchas gracias.